Acabada la conquista, con el reparto de tierras y la constitución del señorío de Agüimes, se inician una serie de caminos que desde Telde parten al sur. Uno de ellos viene directamente hacia Carrizal, a la llamada Casa del Obispo. Más tarde será llamado el Camino del Conde. Estamos en la plaza de San Juan para un poco comentar los caminos que partían desde Telde hacia el sur. Bien, hay que tener en cuenta, Paulino, que Telde es un referente geográfico, ¿no?, histórico, sobre lo que representó posteriormente el sur, posantigüedad. Precisamente el lugar donde nos encontramos, la iglesia de San Juan, se ubicaba en Ingenio Azucarero, que era de caballo, de Alonso de Mato, que también regentó el de Ingenio, ¿no? Bueno, pues hay que pensar que había un primitivo camino que salía de Las Palmas y llegaba a Telde, que es coincidente más o menos con la actual carretera que se construyó por los años 1860, ¿no? Y desde aquí, desde Telde, ya partían los caminos que vamos a trabajar en nuestros programas, ¿no? Bien, este camino, ¿cuál era el más antiguo y el que más referencias documentales poseemos? Es que conducía a la Villa de Agüimes. Es decir, pasando por el Ingenio Azucarero y a la Villa de Agüimes y por extensión a lo que fue todo el señorío, que es lo que conforma hoy el municipio de Ingenio y el municipio de Agüimes. Coetáneo con este camino que va hacia el señorío de Agüimes, también se construye otro que baja hacia Carrizal, hacia la Casa del Obispo. Sí, hay que decir, Paulino, que estos caminos, el término construir quizás no sea el adecuado, porque se habla incluso de que este camino ya pudo haber existido como vía de unión en los antiguos aborígenes, ¿no? Es decir, los aborígenes ya se comunicaban de Telde a Ingenio a través de este camino y que posteriormente sobre ese trazado pues ya se hizo el que fue de herradura, ¿no? Bueno, ahí queda, ¿no? Hay que decir que también desde Telde partía otro camino, que se puede decir que prácticamente era coetáneo en el tiempo al camino que va hacia Ingenio, ¿no? Porque era el camino que conducía también desde Telde hasta Carrizal. Ese camino, que es un camino interesante porque tiene un referente importante, que es la construcción de la Casa del Obispo Muro a finales del siglo XV en Carrizal, es decir, y que luego más tarde se va a comunicar con el sur hasta la Vega Grande, que ya fue llamado en el siglo XVIII, cuando ya se empezó a desarrollar el condado de la Vega Grande, ya se conoció como Camino del Conde, pero que es el camino que primitivamente unía también Telde con Carrizal. Por lo tanto, podemos hablar de tres caminos. Camino Telde a Agüimes, camino Telde Juan Grande a través de Carrizal y camino hacia Gando para continuar hacia el sur. En el siglo XVIII a uno de estos caminos se le empieza a llamar el Camino del Conde, ¿no? Claro, porque el conde, que tenía, digamos, propiedades en toda la isla, ¿no? Aquí tenemos cerca de donde nos encontramos precisamente la casa, aquí en Telde, en San Juan, pues va a adquirir propiedades en lo que va a ser la Vega Grande. Propiedades que en un principio son de la familia Moreto y que a través de ese matrimonio, Fernando del Castillo, con el apellido Moreto y ese Moreto del Castillo, pues se van a unir esas dos grandes propiedades que están, lo que se puede llamar toda la zona de Santa Lucía, lo que hoy día es Juan Grande, y con posterioridad Maspalomas, Arguiní, todo lo que hoy día es lo que llamamos Tierra del Conde, ¿no? Y que ya ese camino primitivo, ese primitivo camino de herradura, pues se va a habilitar mejor hacia Maspalomas para llegar a esas propiedades del conde. Hay que tener en cuenta que ese camino, si lo miramos en el mapa, es un camino completamente rectilíneo.
estamos saliendo de Telde a través del camino que va a Carrizal, ¿no? Efectivamente, sí. Es la salida de lo que podemos llamar el Camino del Conde. Nos encontramos ahora mismo en el barrio del Caracol. Hemos dejado atrás lo que es la parte de San Gregorio, que es los llanos, y hemos atravesado el barranquillo de la Rocha y ya nos dirigimos hacia lo que es el Camino del Conde hacia el sur. Es decir, estamos como si dijéramos el principio de ese largo trayecto que va de Telde a Juan Grande, ¿no? Usted prácticamente ha vivido a la orilla del Camino del Conde. ¿Y qué le contaban a usted los antepasados de este camino? Era el Camino Conde. Y el trayecto de este camino se supone que empezaba en Telde, ¿no? Sí, ya ahí para allá me pierdo. Se pierde. Y ya después el recorrido hacia aquí, ¿cuál sería? Ese camino llegaba porque yo sepa, hasta el Guiní. Bueno, y este primer trayecto, digamos que tiene que salvar el obstáculo del Barranco de Silva, que es bastante profundo. Ahí hay que coger para abajo, se encuentra el pozo. El pozo que se llama de Lucena. De Lucena, sí. Ajá. Deja el pozo, baja y salta a la parte de enfrente, a la finca de Don Bruno. Que sigue recto para adelante a llegar al Faro Viejo. Exactamente. Al Faro Viejo, ¿no? Exactamente. Claro, y después se supone que por abajo del Polvorín tira barrito para Carrizal. Claro. Muy agradecido y seguimos la caminata. Venga, hasta luego. Saliendo del Caracol, Feluco, atravesamos una barranquera y nos encontramos en otra loma ahora. Efectivamente, ahora mismo ya estamos llegando al paraje de Jerez. Es decir, aquí nos encontramos en la bifurcación entre el antiguo Camino del Conde y el camino que baja a la Güesa, que es lo que constituye todo este territorio que es Jerez. Casualmente, el lugar donde nos encontramos, hasta hace pocos meses, había un letrero hecho a mano que ponía Camino del Conde. Hay que tener en cuenta, Paulino, que el camino que estamos atravesando del Conde va a ser paralelo al primitivo camino del de Villadagüime y que en este lugar, aproximadamente, no sabemos en qué sitio, es lógico que ya se bifurcara el camino que iba vagando, donde ya nos encontramos vestigios a la altura del Goro. Por lo tanto, El Goro bajo ya. lo que es el Goro bajo, porque digamos que ella por el Goro alto y ya el Camino del Conde, los dos tienen que atravesar el Barranco de Silva, y ya continuar, ¿no? El camino abandona lo que es la loma de Jerez para introducirse en la cañada esta de Lucena, ¿no, Feluco? Efectivamente, Paulino, hemos recorrido todo lo que es el paraje del Caracol, hemos llegado a Jerez y ahora ya nos encontramos con el obstáculo natural del que hemos hablado, que es lo que representa el Barranco de Silva. ¿Cómo puede una carretera, mejor dicho, un camino que en su tiempo se habilitó para carruajes, salvar este gran obstáculo que representa Silva? Pues buscando las depresiones para que la carretera tenga el menor desnivel posible. Y nos encontramos con que tenemos que abandonar el paraje de Jerez, irnos más hacia la costa para encontrar la cañada, que llaman, donde se sitúa el llamado Pozo de Lucena, y a partir de aquí el camino da un giro para subir a lo que se llama la Umbría, y ya desde aquí ya atravesar un inmenso llano que nos transporta a los altos del Goro. Comentábamos que aquí era importante también, Feluco, ir hablando del interés cultural, etnográfico que tiene este camino. Aquí estamos observando unas fincas abandonadas con unas paredes muy bien hechas, paredes de piedra seca, y además esta zona tiene también mucha importancia arqueológica. Sí, efectivamente, aquí nos encontramos lo que podían haber sido cuevas de habitación, que están aquí a mano derecha, en un poblado importante, está perfectamente catalogado y perfectamente localizado, y aquí un poco a la izquierda también nos encontramos unas cuevas muy interesantes, ¿no? Todo el Barranco de Silva en sí constituye lo que es
un lugar muy apreciado desde el punto de vista arqueológico, porque tanto en lo que es la desembocadura como en la cabecera, pues Sí. seguimos encontrando construcciones aborígenes, ¿no? Sí, sí. Pues digamos que, bueno, por lo tanto, en un principio también, pues estos lugares tienen que haber estado atravesados por senderos que iban los aborígenes Sí, sí, de la sí. costa a la Sobre cumbre. todo sus Sí, movimientos de costa a cumbre, Sí. de cumbre a costa. sin lugar a dudas. Añadir que este camino, si bien en un principio se suponía que era un camino de herradura, ya en el siglo XIX, ya en el último parte del siglo XIX, ya se lleva a cabo un arreglo, ya se convierte precisamente, no es que se convierte precisamente en un camino, ensancha. efectivamente, en un camino propio para carretas y para vehículos, no a motor, porque en esa época ya no existía que curiosamente se llegó hasta el Carrizal. Seguimos por aquí. Así lo que es la memoria oral nos dice que efectivamente por aquí era la zona de tránsito. Hemos dejado atrás el barranco de Silva, ¿no? Esa gran depresión, ese gran obstáculo del primer tramo del camino que estamos en estudio. Bien, y vamos observando como un gran llano, una gran llanura, inmensa llanura, que aquí el Goro Alto. Tenemos aquí, Paulino, digamos, un conjunto etnográfico de importancia extraordinaria. Sí, ya recordábamos que este camino tiene adosado una cultura de años, de siglos, que se manifiestan en todos estos bienes, ¿no? Claro, eso me sirve un poco para recordar que lo que estos caminos nos proporcionan desde el punto de vista etnográfico no solamente es la existencia del camino en sí, lo que representó en el desarrollo de la isla, sino que a la misma vez nos vamos encontrando conjuntos de gran valor y que vemos que están completamente descuidados. Y este lugar donde nos encontramos ahora, que son los Altos del Goro, nos proporciona un caudal enriquecedor magnífico de lo que es nuestra cultura. Para ello, pues tenemos el faro antiguo de Gando, el primitivo faro, que es una reliquia, en un estado de conservación terrible, las puertas rotas por dentro, es decir, que esto no tiene nombre. Por otro lado, nos vamos a encontrar una era, lo que han representado la era en la agricultura de la isla. Estamos hablando de que esto fue la finca, el cortijo de Don Bruno. Sí, se habla, la voz popular nos dice que esto era de Don Bruno. Hombre, ya hay que hablar de Don Bruno, pues digamos que está de tomateros, de finca de tomateros ya en el pleno siglo XX, ¿no? Pero a ese conjunto donde está el faro para señales marítimas de los barcos, siempre se hablaba de este faro como un referente. A esa era importante, a ese almacén, nos une además otro bien de carácter histórico importantísimo, como es el famoso nido de ametralladora. Peluco, el valor defensivo que puede tener esta estructura militar lo da su amplio horizonte, desde el puerto de Las Palmas casi hasta el castillo del Romeral. Sí, fíjate cómo se aprecia todo lo que es la isla, el circular de la isla. Hombre, tenemos que incluso para ver la importancia de esto, como este búnker, que es una joya desde el punto de vista histórico, arquitectónico, pues en fin, no tiene esa importancia, pero desde el punto de vista histórico sí tiene un gran valor por lo que representó para las islas, en fin, esa historia de esos soldados que después de terminar la guerra civil se vieron forzados a tener que seguir trabajando en fortificación a lo largo de la isla, ¿no?
hemos abandonado en la llanura del Goro Alto, y ya ahora, después de haber salvado Silva, vamos a salvar el segundo obstáculo, que es donde nos encontramos ahora, que es la cuenca del barranco de la Albujama. Si te fijas, Paulino, verás que aquí hay, digamos, 3 cuencas de Barranquillo y 2 montañas, muy importantes. Aquí tenemos el paraje de la Romerilla, que nos encontramos por aquí el paraje de la Romerilla, nos encontramos la montaña de 4 puertas, continuamos, y ya en el fondo del barranco, el barranco de la Albujama, propiamente dicho, con el aporte del que se llamó el barranco del Charco-Aday. Y otra montaña muy significativa en la zona, que es la montaña de María Ojeda. Si antes hablábamos de Silva como un lugar aprovechado desde tiempos ancestros, aquí también la montaña Bermeja, que tú antes la nominas como 4 puertas, vuelve a tener también una utilización ancestral, y de hecho nosotros a lo largo del camino nos estamos encontrando hasta restos de cerámica sí, prehispánica. Fíjate qué curioso que esto que está por ahí tirado, que lo que nos puede mostrar la riqueza inmensa de patrimonio aborigen en esta zona. Y del uso del territorio. Y del uso del territorio. Pero a la misma vez me entristece pensar que esta zona que estamos recorriendo, lo degradada que está. Estamos pasando por uno de los trozos que se conservan del Camino del Conde, que es, ¿pero por qué se conserva? Porque se reutilizó para ir a las instalaciones de aviación, y entonces por eso está asfaltado. Pero después vemos que desgraciadamente por otro lado, pues está completamente como aquí, que está al frente, que es lo que llama el lomo de la bruja, el lomo de la bruja, donde completamente el camino se va a perder casi completamente. Esta es ya la última depresión que ya nos queda antes de llegar al Draguí. Que no es importante, pero si nos damos cuenta de que el camino tiene que hacer la consabida curva para poder salvar. Sí, cómo baja hacia la zona de montaña alta para no coger muchas pendientes, y cómo sube hacia la zona más baja, sí, para lo mismo, ¿no? Con la implantación del cultivo del tomate feluco, todo el recorrido que estamos haciendo nosotros se rotuló para ello, ¿no? Y de ello vamos hablando de distintos almacenes o cultivos de empaquetadores. En este caso estamos en la zona de Don Juliano, y lo curioso es hablar de lo que se conoce en la zona como el almacén de la viruta. El almacén de la viruta, exactamente, el almacén de la viruta. Bueno, pues en relación a lo que dice del terreno en su momento, anteriormente a la intrusión del tomatero en la isla, pues fueron terrenos de siembra, ¿no? Realmente se sembraba pues cereales y algunas legumbres, ¿no? Es decir, pero sobre todo la zona donde estamos ahora es un referente importante para que podamos entender el trazado del camino. Es lo que significó la fábrica de viruta, que está prácticamente la atravesaba el camino, ¿no? Esta fábrica de viruta, digo que es un referente, y tú lo sabes mejor que yo, Paulino, porque tú tenías que haberlo vivido, es decir, vivías ahí abajo y muchas veces tenías que caminar hasta Ingenio. Bueno, pues, ¿por qué es un referente importante? Por lo que representó para dar trabajo tanto a especialistas, ¿no? Especialistas carpinteros, como aprendices, que eran los niños desde que salían de la escuela, Ingenio,
hablo de mi generación, muchos de mis compañeros que salían de la escuela, pues la ilusión era venir a trabajar en la fábrica para darle un dinerillo a su madre a final de semana, a final de mes, que era donde se cobraba, ¿no? Una fábrica que estuvo activa durante mucho tiempo, hasta que, bueno, cuando ya empezaron los cultivos a invernadero y se produjo la transformación, pues entonces la fábrica dejó de tener vigencia, ¿no? Miles y miles de ceretos y miles de cajas se construyeron aquí, unas para el empaquetado y otras para el cultivo, ¿no? Se repartían por los almacenes, por los distintos almacenes que los unión tenía por la zona, y pues para el continente, como le llamaba, para el continente o para Inglaterra, que era como también, ¿no? Se exportaba el tomate. Aquí estamos atravesando ahora el Barranco del Draguillo, otro escollo que se encuentra este camino y que en la actualidad pues divide Tel de Ingenio, ¿no? En la frontera. Ya está la frontera y digamos que es otro de los obstáculos naturales que tenía que salvar el camino, ¿no? Entre lo que era el Barranco de Silva y el Barranco del Obispo, digamos que este es el último. Fíjate, Paulino, que este barranco ya no es tan profundo como lo el de Silva, porque aquí ya, a estar más cerca de la costa, pues ya se difumina un poco todo lo que es el cauce, ¿no? Ya va llegando al llano. Ahora ya, una vez ya superamos el Barranco del Draguillo, ya cogemos todo este lomo, que es el lomo de los moriscos, ¿no? Supera todos estos invernaderos, por ahí para adelante, y ya va a salir adelante a lo que se llama, transpone por lo que se llamó la olla del Conde, para llegar a la Huerta del Obispo. Desde el Draguillo hasta el Barranco del Obispo, el camino atraviesa las lomas de los bajos de Marfú, ¿no? Claro. Hemos dejado atrás todo lo que es el llano, todo lo que es el lomo del Cardón, la parte de abajo de lomo Ortega, lo que se llama el lomo del Majuelo, y ya entramos en el Barranco del Obispo. Y estamos discurriendo, Paulino, de los pocos lugares en todo el recorrido de Tel hasta Juan Grande que quedan vestigios exactos de cómo era el camino. Naturalmente, las avenidas y el tiempo están deteriorados por completo, casi no existe, pero sí conserva las paredes. Conserva la protección y la anchura. Quizás la cuenca más amplia, teniendo en cuenta que vamos luego a Guayadeque, ¿no? Ajá. Y ya entramos en la histórica finca del Obispo. Feluco, la heredad de las majoreras se surte de esta zona. Efectivamente. Aquí tenemos que tener en cuenta que todo el Casal se va a desarrollar por el agua de dos cuencas importantes que están a uno y otro lado de la trama urbana, que va a ser el barranco de Guayadeque, que llegaremos después, y el barranco del Obispo. Con el heredamiento aquí, que es el heredamiento de las majoreras, con su mina, y el heredamiento después de lo que se llamó principal y mina de Carrizal. El camino del Conde aquí está separando a dos fincas que fueron importantes en su época, ¿no? Claro, es que este camino delimita lo que fue la finca del obispo, ¿no? De los obispos de Canarias, administrados por la iglesia de San Sebastián de Agüimes, y la finca que llamaron de los Ponce, hoy comprada por un consorcio, y que primitivamente, con anterioridad, lo fue de célebre asediano de Carrizal, don Domingo Morales Guedes, ¿no? El obispo Muro, a final del siglo XV, principios del XVI, manda construir una casa, una hacienda, en la zona del Toril, de Carrizal. Digamos que es el referente histórico más importante de este camino. Porque claro, si el obispo Muro construyó esta casa en el señorío de Agüimes, en un extremo del señorío, la casa del obispo es un referente para el camino, un estudio. Porque observamos que para trasladarse desde la sede episcopal en Las Palmas, pues tuvo que haber empleado este camino, sin duda ninguna. Lo que pasa es que este camino después se convierte en el camino real Carrizal-Telde, y más tarde se le llama el camino del Conde.
digamos que el centro del trayecto que va entre Telde a Juan Grande, podríamos decir que está aquí.